aclarar a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con los tiburones. Exacto. Entonces invitamos a Manuel para Bueno, buenos días. En principio, yo estoy muy contento y muy emocionado de verdad, no solamente por ver caras de compañeros de promoción de hace tanto tiempo que no nos veíamos y recordar tantos momentos antes de entrar de eso que ha hablado Luis, que además es mi hermano, un gran amigo. Entrar a la universidad hoy después de tanto tiempo, después de 20 años, fue ir al pasado y ver tantas cosas diferentes, pero a la vez ver tantas cosas que todavía persisten. Y qué orgullo de verdad de ser ucavista, qué orgullo de haber estado acá, de haber sido egresado de esta universidad y que ustedes estén acá. Lastimosamente, cuando empezamos el auditorio estaba lleno, ojalá se hubiesen quedado todos y ojalá ustedes puedan llevar a los que se fueron el mensaje. Asistan a este tipo de eventos cada vez que puedan. Todos los eventos que hagan en la universidad, en la Escuela de Comunicación Social, asistan, que de verdad son muy buenos y ayudan mucho. Yo recuerdo un evento que no fue acá en la universidad, fue en la, no sé si era Torre Corbalto, lo hace consolidado en aquel momento, y Mariclén Staley estuvo allí, y una de las cosas que dijo importantes, volviendo a lo que dijo el padre Aguirre en un momento y lo que se ha hablado de las personas que quieren ejercer la comunicación social sin ser licenciados, sin ser egresados, y recuerdo que ella dijo, no se preocupen por eso, que ustedes nos están estudiando, y se involucró ella, nosotros los que nos graduamos, siempre vamos a tener ventajas sobre los demás. Y es así, aprovechen al máximo esta carrera, que les va a servir para mucho, sí les va a servir, independientemente de las ofertas laborales, siempre van a tener la oportunidad de destacar si son buenos y si se dedican a esta profesión con orgullo, con entusiasmo, con ética, que es algo de lo cual hemos hablado también acá, y siempre van a tener oportunidades. En el periodismo a mí me ha tocado vivir algo distinto, ¿no? No todo es tan malo como las experiencias que quizás le ha tocado a Laura o le ha tocado a Doris. El periodismo tiene también otras cosas muy positivas. En mi caso, el periodismo deportivo, yo no he estado involucrado en nada de ese tipo de situaciones. El periodismo deportivo me ha permitido de verdad vivir otra historia. Si la comparamos con eso, es una luna de miel, pero y es muy sabroso. O sea, no crean que el periodismo todo es malo y que la fuente política, por supuesto, por el país que tenemos, se ha convertido en una fuente controversial, pero hay muchas otras cosas de otras maneras de hacer periodismo que no tienen que estar allí en el ojo del huracán todo el tiempo y son muy sabrosas, y a lo mejor ustedes piensan ir por otro lado. El periodismo audiovisual no todo el tiempo tiene que ser tan polémico y tan duro, ¿no? Y eso es lo que me ha tocado a mí, de alguna forma. Como decía Luis, yo empecé a trabajar en el diario Meridiano. Por ejemplo, a mi amiga Laura le gustó trabajar desde temprano en la universidad. Yo, por el contrario, estaba en quinto año y de repente conseguía en mi cuarto notas de mi papá o libros que decían cómo conseguir empleo. La necesidad de trabajar. Y ahí yo estaba en quinto año de la carrera. Y entonces dije, creo que esto es un mensaje de verdad contundente. Y bueno, yo empecé, dije, es hora de buscar una pasantía. Y efectivamente logré una pasantía en el diario Meridiano. Comencé ahí como pasante y después me dieron la oportunidad de emplearme fijo. Comencé en la fuente de béisbol, después llegué a ser jefe, ¿no?, de esa fuente de béisbol. Y bueno, por ahí comenzó mi camino, después vino el paso a la televisión, el paso a Televey, la radio, Unión Radio. Tuve la oportunidad de trabajar con Eli Bravo, que fue una escuela muy buena en ese comienzo. Y después vino la parte de Meridiano Televisión. Y en medio de eso, como decía Luis, vino el crecimiento con Tigres de Aragua. Yo comencé como jefe de prensa en Tigres de Aragua, después pasé a ser gerente de medios, controlando toda la parte comunicacional, y esas herramientas periodísticas
me fueron permitiendo involucrarme en la gerencia deportiva. Resulta que todo ese conocimiento periodístico que yo había recopilado, sin darme cuenta, me permitieron tener una imagen ante la gerencia del equipo de que sabía, o sea, y tenía herramientas para ayudar a gerenciar el equipo. Y poco a poco me dieron cabida en esa área, empecé a involucrarme, empecé a ayudar, comentarios, con temas estadísticas, con información, con evaluar tal o cual pelotero. Y llegó un momento que el gerente deportivo se fue, renunció, y para mi sorpresa el presidente del equipo me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a buscar otro gerente deportivo, sencillamente quiero que tú seas la persona que trabaje conmigo acá, ahora a mi lado. Y en aquel momento, uno con ese ímpetu de ser periodista, de amar esto, de verdad, la única condición que yo puse fue, ok, pero ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de ser el vocero del equipo, ni voy a dejar de ser el encargado de la parte comunicacional. Él me dijo, está bien, yo te lo respeto, búscate gente que haga el trabajo, por supuesto, que tú no vas a poder, tú lo supervisas, tú lo gerencias porque te necesito de este lado. Y así fue. Y durante ese tiempo que yo estuve en la gerencia del equipo, pues continué siendo el vocero y supervisando la parte periodística de la organización, a nivel de circuito radial, a nivel del departamento de prensa, todo lo que ahí estaba involucrado. Y fue algo muy satisfactorio. En ese trabajo gerencial tuve la suerte que se ganaron 3 títulos, se ganó la Serie del Caribe, y eso me ayudó ahora, bueno, a que la gente de Tiburones de La Guaira pues se interesara, y estamos acá ahora en la parte gerencial. Y viene la otra parte que les quería contar. A diferencia de aquel momento, cuando la gente de Tiburones me llama, me plantea lo mismo. Mira, queremos que estés en la parte de la gerencia del equipo, pero como conocemos tus fortalezas comunicacionales, queremos saber si tú estás dispuesto a también ayudarnos en ese sentido. Y a diferencia de aquel momento, ahora les dije, no. Ya soy una persona de 42 años, con 2 muchachos, y de verdad lo que quiero es algo más de tranquilidad, y quise dedicarme solamente a esta parte gerencial. Pero volviendo atrás y pensando en este reencuentro que he tenido con la universidad y con aquellos años de estudio, a ustedes que están acá, disfruten al máximo esta etapa. Disfruten al máximo esta etapa porque ustedes seguramente están acá y al igual que lo hicimos nosotros cuando estábamos estudiando, decíamos, qué fastidio, tengo clases, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no hay hora libre? Yo me quiero ir. Uno se quiere graduar y resulta que después cuando te gradúas y sales, es que valoras de verdad qué bonitos son estos momentos, qué bonito es estar aquí en la universidad, qué años tan inolvidables son los que se viven aquí. Para mí hoy ver de verdad al padre Aguirre ha sido algo muy emotivo, después de tantos años, y estar acá con ustedes es algo muy, pero muy especial. Mantengan una motivación, una dedicación al máximo. Nosotros, en aquel momento que estuvimos, la Escuela de Comunicación Social logró quedar campeón de los Juegos Interescuela en béisbol, algo histórico, porque acá, por supuesto, en Comunicación Social no estuvieron muchos hombres, y lo logramos, este grupo histórico lo logró. Le ganamos ingeniería a la final, un momento alguien mencionaba a José Luis Pardo como parte de esta organización. José Luis, guitarrista de los Amigos Invisibles. José Luis jugó con nosotros, jugaba pelota, aunque no lo parezca. Y de verdad que ha sido una promoción, me estoy recordando con Luis, que gracias a Dios hemos tenido bastantes representantes en muchas facetas. Ha sido una promoción de verdad que se desplegó en diferentes áreas, y esta idea de reencontrarnos acá y mostrar lo que estamos haciendo todos ha sido muy, pero muy bonito. Como mi memoria es muy mala, noté ciertas cosas acá que quería compartir con ustedes. Y con el tema de cubrir la fuente, tengan mucho respeto y mucha preparación. Y eso sí lo hemos dicho todos los que hemos hablado por acá, ¿no? El tema de estar preparado al momento de cubrir la fuente. No hay nada más decepcionante para la fuente que el periodista que esté buscando la información no esté preparado. Y se lo digo con propiedad. Yo, quizás en algún momento al inicio pude haber caído en ese error, pero después entendí que tú, antes de llamar, en mi experiencia, de llamar a los equipos de béisbol, cuando cubría el béisbol, tienes que estar empapado en contexto de lo que vas a hacer.
Recuerdo claramente que Oscar Prieto, actualmente presidente de la Liga de Béisbol, en aquel momento dueño de los Leones de Caracas, era una de las personas más antipáticas con los periodistas, porque cuando lo llamaban a hacerle preguntas sin mayor sentido, él contestaba de muy mala manera. Y en el fondo ahora lo justifico, porque lo estoy viviendo, como decía Luis, yo tuve la oportunidad después de ser periodista y cubrir una fuente, pasé a ser la fuente. Y ahora a mí me llaman en un día a día los periodistas deportivos a pedirme información de los tiburones de La Guaira, que años atrás en Tigres de Aragua. Y uno en el medio del trabajo, de la gerencia, ese día a día que es tan complicado en el béisbol, que te llame un periodista y te diga, señor Manuel, buenas tardes. Ah, sí, dígame. Mire, fulanito de tal, del periódico tal. Ah, ¿cómo no? Dígame. Lo está llamando para saber del equipo. Ah, sí, ¿cómo no? Dígame. Bueno, ¿qué hay por allá? ¿Cómo que qué hay por allá? Entonces, cayó en lo que hacía en aquel momento. Le decían, bueno, por acá hay un sol bonito, o sea, hay un clima de lluvia. No, pero el equipo, pero ¿cómo que qué hay por allá? ¿Qué pregunta es esa? Entonces, en medio de todo eso paso yo a dar clases, o sea, en ese instante de cómo, o sea, tú no puedes preguntar qué hay por allá, tienes que averiguar qué quieres saber del equipo, si quieres saber de algún lesionado, si va a llegar algún importado, si hay un pelotero del cual tú necesitas una información. Hay que cuidar esos detalles porque es allí cuando la imagen del periodista se desmorona, se viene abajo y se pierde el respeto. Y algo, no recuerdo por quién de todos lo digo, que el periodismo tiene que tener un rostro, es así. O sea, ese proceso de buscar información tiene que complementarse con esa llamada telefónica, con ir al estadio, con buscar la información en persona, que la fuente sepa quién eres tú, que el periodismo, los peloteros, en mi caso, los dueños de equipos, los gerentes, vean al periodista que está allí, que está presente, que es alguien que le importe, que esté en el día a día. Porque lamentablemente la tecnología, que ha traído muchas cosas buenas, como decía Luis Carlos, tantas cosas positivas, también ha traído muchas cosas malas del periodismo, en el caso del periodismo deportivo. Y es que algunos creen que con meterse en internet y buscar una información de tal o cual pelotero y tener unas estadísticas ya lo es todo. Y eso nunca lo va a hacer todo en el periodismo, al igual que las otras fuentes. O sea, googlear una información y pensar que con eso ya estoy capacitado para escribir un artículo o para salir en televisión o para estar en la radio, hablar con propiedad de algo, nunca lo va a hacer. Es necesario ese contacto con la fuente, ese día a día con la fuente, siempre va a ser muy importante. Tú buscar y saber cuáles son las fuentes calificadas, por supuesto, porque no todas las fuentes son las fuentes ideales. Uno tiene que tener ese criterio para saber a dónde me voy a dirigir y quién me va a dar esa fuente. Yo en mi época de periodista tuve algo que también es para destacar y que ayudó mucho en mi formación. Cuando yo cubría béisbol, no existían los departamentos de prensa en los equipos. Para las generaciones de ustedes, aquellos que se vayan a dedicar al periodismo deportivo, seguramente ahora conseguir información de los 8 equipos es más sencillo. Todos los equipos tienen departamentos de prensa. Y uno llama y hay una información. En aquel momento eso no existía. O sea, uno tenía que inventarse la manera de conseguir información, porque yo tenía la obligatoriedad de que mi jefe del mediano me decía, usted tiene que dar información todos los días de todos los equipos. Y no le podía decir que no, ese era mi trabajo, por eso me pagaban. Cuidado por allí. Cuidado. Coño, lo grito. Perdón. Ese detalle es ser mis. Exacto. Y en ese momento te tenías que inventar como algo vinculado con lo que comentaban los compañeros de buscar información. O sea, tenías que llamar al presidente del equipo, que no siempre que quería contestar, de llamar al gerente, o tenías que llamar a alguien que trabajaba en el circuito radial, o al secretario de viaje. O sea, tenías que tener muchas maneras de buscar esa información para cumplir con tu trabajo, de ir a informar en el periódico al día siguiente qué noticia había de los Leones de Caracas, Navegantes de Magallanes, Tiburones de La Guaira, etcétera, etcétera, etcétera. No podías decir que no podías decir es que no conseguí información. Tú tenías que tener la habilidad de buscar diferentes personas y ese tema de los teléfonos, muchas personas, este no te contestó, este sí, y tener esa facilidad. Y el tema de internet no existía tampoco. A nivel de trabajo de grandes ligas, que era la otra fuente que yo tenía, el béisbol, pero cuando no estaba el de aquí, estaba el de Estados Unidos, te llegaban revistas de Estados Unidos que te llegaban acá con un mes ya de que había salido y tenías que trabajar con eso. No tenías esa facilidad de estar en el día a día. Eso se lo digo porque el tema tecnológico es muy bueno, pero no crean que sin tecnología no se puede hacer periodismo. ¿Y cómo hago yo ahora si no tengo internet? No, el periodismo existía antes
de Internet y va a seguir existiendo con o sin Internet. El periodismo existió antes del Twitter y si el Twitter se desaparece, bien, pero siempre el periodismo va a existir y el periodismo lo hacemos nosotros. Y valore la formación. Qué importante es la formación universitaria, qué importante es los valores que nos dan nuestros profesores acá, que muchas veces creemos que es fastidio, no quiero entrar a clase, no quiero ir. De verdad que eso es algo muy, pero muy positivo. Y ya en esta parte final, por ejemplo, el periodismo de Twitter, que a veces creen que está fácil, mucha gente se cree periodista porque da una información por Twitter y soy periodista. Y algunos profesionales egresados que creen que por escribir 2 o 3 cosas en Twitter ya son más periodistas que los demás. No, eso definitivamente no es el periodismo. Hay que tener un seguimiento, todas las cosas que se han hablado acá, tiene que haber una preparación, tiene que haber de verdad un respeto a la fuente, un tratamiento muy delicado a esa fuente, de tú digerir toda la información que tienes y ver cómo la vas a expresar con la responsabilidad del caso. Efectivamente se mata mucha gente por Twitter a cada rato, mucha gente retuitea cosas que no sabe si son ciertas, lo hace automáticamente. No sé si hubo otro caso después, pero a mí me impresionó mucho lo de Guillermo Dávila. O sea, mataron a Guillermo Dávila, murió Guillermo Dávila y resulta que no había muerto Guillermo Dávila. O sea, y eso me afectó a mí porque, bueno, de alguna manera somos la generación de Guillermo Dávila. Exacto, yo de todas las generaciones. Entonces, no se puede ser tan irresponsable, no se puede ser tan irresponsable con ese tipo de cosas. Y ahora que yo estoy de este lado, como decía Luis, que tuve la oportunidad de aprovechar todas mis experiencias en periodismo para llegar a hacer otra cosa, y ahora que soy fuente, lo valoras más. Y yo he valorado tanto ahora la importancia de formarte como periodista. Y me la paso peleando, me he convertido, aunque tengo 42 años, en un viejo cascarrabia, peleando con todos esos muchachos que están haciendo periodismo deportivo y que no lo hacen de la manera correcta. Muchachos, eso no es así, ven acá y vamos a hablar. Y, o sea, no puede ser de esta manera. Sí, es así, porque no puede ser. Y a lo mejor dicen, pero entonces este calvo, ¿qué le pasa? Exacto. Pero no es así, o sea, no puede ser que porque lean 3 cosas en internet se crean periodistas y quieren llegar a hablar con... Pero eso no es así. O sea, no sabes lo que estás hablando y opinan. Ojo, sí hay que opinar. En el periodismo deportivo, aquellos que se vayan a dedicar, es importante reseñar, pero hay que tener una opinión. Pero una opinión con base, una opinión después que tú hayas investigado, que tengas de verdad diversas voces y tú allí sacas una conclusión. En el periodismo deportivo el opinar siempre va a marcar diferencia, te va a ayudar a ganarte credibilidad en el medio, pero siempre tiene que ser una opinión de verdad con una preparación grande que te permita que esa opinión va a ser respetada por las demás personas. Eso es claro. Y aquellas mujeres o aquellas muchachas que en algún momento piensen, porque ahora el periodismo deportivo se abrió y tenemos muchas damas allí, pero por favor, si van a llegar al periodismo deportivo, háganlo con preparación. Lamentablemente muchas de las que han llegado creen que con secarse el pelo y maquillarse es suficiente. Y no es así. Y les cuento rápido por qué. Cuando aparecieron las primeras mujeres en el periodismo deportivo fue una novedad. Entonces, por supuesto, para los peloteros, para los futbolistas, para los basquetbolistas, ver a una muchacha bien arreglada, bien bonita, caramba, ya no están los tipos estos feos que me entrevistaban, ahora está esta muchacha. Y por supuesto ayudó en un primer momento que el atleta estuviera más dispuesto a dar una entrevista a esa muchacha. Y así comenzó esto. Y entonces se generó un boom, que las muchachas entrevistaban porque el atleta siempre estaba más dispuesto, oh, mira, qué bonito y tal. Pero ¿qué pasó? Que los atletas se empezaron a dar cuenta, no, será muy bonita, pero no puedo aceptar que esta muchacha me va a entrevistar haciéndome preguntas totalmente fuera de contexto. O sea, no sabe quién soy yo. Era un bateador y le decía, ¿cuándo te toca pichar a ti nuevamente? Pero ¿cómo me toca pichar? Yo soy bateador. O al revés, yo lo viví, o sea, no me lo contaron. Bateador y una muchacha le preguntó, ajá, ¿y usted va a ser el pitcher del juego de mañana? Yo no soy pitcher, yo soy bateador. Imagínate los niveles de irresponsabilidad en ese momento. Ah, pero la muchacha estaba con su pelo secado, maquillada, se había hecho... No, las que entendieron después que por ahí no era el camino, se prepararon un poco más, hicieron un esfuerzo por tener una preparación en ese ámbito y han trascendido. Y han llegado un poco más lejos porque se dieron cuenta que con el cabello secado y el maquillaje no solamente era una herramienta para triunfar en el periodismo. Así que de verdad,
Cuando tengan estos eventos, asistan, aprovechen, cada vez que en la universidad hay un evento de este tipo, aprovechenlo al máximo, por favor, porque los que vienen para acá, yo hoy me siento privilegiado de verdad de estar acá, porque el orgullo de los 20 años de graduado y estar acá y ver a ex compañeros y ver a ustedes y ver esta universidad, ver esto tan bonito. Mi biblioteca la derrumbaron, no existe mi biblioteca, en la que yo no pasé mucho tiempo realmente, no pasé mucho tiempo, pero en algún momento la visitamos, a lo mejor por obligación, pero la visitamos, ya no existe, pero qué bonita está la universidad, qué bonito está todo esto y qué orgullo para mí de verdad. Quiero que lo sepan que estoy muy emocionado de estar acá, qué orgullo de ser UCAVita. Gracias a ustedes por estar acá, gracias por compartir con nosotros este momento.